Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en Facebook, a quienes se vienen conectando a la sala de Zoom y a quien llegue a este video, esta enseñanza del Espíritu Santo para todos nosotros. Gracias le doy a Dios por permitirnos compartir un tiempo delante de Él en adoración y por permitirnos también escuchar su palabra. La gloria es para Él y bueno, quienes estamos aquí, bienvenidos, y lo mismo quienes se van conectando y más adelante vean esta enseñanza, que el Señor nos llene de su conocimiento y sabiduría. Es básicamente mi interés y el interés que creo ha puesto el Espíritu Santo sobre nosotros, así que hoy quiero compartir lo que creo Dios me ha dicho, y el título de hoy se llama Yo Pecador. Y, y seguramente pues nos hace recordar algunas cosas. Yo pecador. Cuando nosotros vamos a las urgencias en un hospital, nosotros encontramos enfermos. Obviamente, cuando uno llega a urgencias, en las urgencias usted ve de todo. Uno se encuentra personas con la sangre por fuera, se encuentra heridos, la gente no está tan limpia, muchos virus, muchas, digamos que los aspectos físicos no son los más adecuados porque la gente enferma normalmente está descuidada y los dolores, las caras de dolor y todo eso, pues angustia. Y también encontramos gente que está atendiendo, ¿cierto? Y están enfermos. Perdón, están sanos y son los médicos y las enfermeras. Y toda esta gente que está atendiendo también toma precauciones. Miren esto, cuando el COVID, las enfermeras, los médicos estaban pendientes de los pacientes, pero también estaban pendientes de ellos, de no contaminarse, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a la consulta externa, al médico, por algún motivo a consultarlo, ¿cuál es la actitud que tiene el médico? También es una actitud de prevención. También es una actitud de todas maneras voy a tener cuidado de no contaminarme. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque muchos de nosotros a veces tenemos ese pequeño problema y es que nos consideramos completamente aislados, santos y separados para Dios. ¿Cuándo vamos al médico? ¿Cuándo tú consultas al médico ahí? Cuando estoy enferma o a veces por prevención, pero normalmente es por algo que se siente, algún malestar que se tenga. O sea, cuando sientes algún problema, ¿cierto? Al médico vamos porque algo no nos está funcionando bien, porque algo nos molesta. Pero ¿cuándo vamos a urgencias? Cuando estamos enfermos, pero que ya realmente sentamos que no aguantamos más el dolor. A urgencias vamos cuando la situación se pone completamente desesperada. Sí. ¿Podríamos evitarnos ir a urgencias? ¿Podríamos evitarnos ir a urgencias? ¿Tú crees que podríamos evitarnos ir a urgencias? Sí. No, porque pues lo necesitamos de todas maneras. Pero yo sí Cuando creería que estamos enfermos, en verdad. nosotros vamos a urgencias porque la situación se puso compleja, pero podríamos evitarnos ir a urgencias si nosotros tomamos las determinadas prevenciones. Eso no quiere decir que en algún momento no tengamos un problema y una necesidad de urgencias, pero si nosotros tenemos un cuidado personal y médico, pues nuestras idas a urgencias van a ser menos seguidas,
me imagino yo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque asimismo nos hemos enseñado a ir a Cristo. Asimismo nos hemos enseñado a ir a Cristo. Asimismo hemos aprendido a buscar a Dios solamente cuando estamos en urgencias. Hemos decidido buscar a Dios solamente cuando estamos en algún momento de dificultad. Y nos han enseñado que a Dios lo buscamos cuando la situación se pone difícil porque Él nos apaga el incendio. Pero la realidad es que el mensaje del Señor fue completamente diferente. El mensaje del Señor fue que Dios tiene una cantidad de principios en su palabra que nosotros debemos aprender a vivir, y que si nosotros vivimos aplicando esos principios, pues no vamos a necesitar ir a urgencias porque vamos a estar siempre controlados. El problema del que vamos a hablar hoy, la situación de que vamos a hablar hoy, es que no entendemos muchas veces que somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios. El pecado es como esa enfermedad que si no la controlamos, si no nos sometemos a esa enfermedad, pues el pecado nos va a mantener alejados completamente, ¿cierto? Entonces vamos a tener una cantidad de situaciones que no clarificamos, porque resulta que estamos todo el tiempo en pecado. Nuestro objetivo real, nuestro objetivo básico es empezar a entender exactamente eso. Miren, cuando comienza la misa católica, lo primero que la apertura, digamos, de la misa es una oración que dice: yo pecador me confieso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y luego dice que por mi culpa y por mi gran culpa, y empieza a hacer una oración pidiendo intercesión, y dice: ruego a María, a los santos, a los ángeles y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y cuando nosotros hacemos ese análisis, la primera pregunta que yo me hago es: bueno, ¿y si crees realmente que eres pecador? Estás diciendo: yo pecador me confieso, pero ¿realmente crees que eres pecador? Porque lo primero que tengo que entender es que yo puedo hacer lo que sea para luchar contra el pecado, pero seguiré siendo pecador. En el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, el apóstol nos hace una claridad al respecto del pecado. Él dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa es la primera claridad que tenemos que hacer cuando hablamos de que somos pecadores. ¿Quién es el único que puede interceder ante Dios nuestro Señor? Es Jesucristo. Así que si yo no me presento ante Jesucristo para que Él interceda por mí, pecador, pues no hay ninguna manera, ninguna forma de obtener intercesión. Jesucristo es el único camino que me permite lograr la intercesión. Pero yo tengo que saber una cosa, que es que Jesucristo es el perdón de los pecados. No hay de otra manera, no hay otro que perdone los pecados. Pero ahora, bueno, Malaquías dice que el alma que pecare, esa morirá. Lo que quiere decir es que el alma que se aparte, que transgreda la ley de Dios, es el alma que va a pagar. Nadie paga por mis pecados. Lo mismo que nadie paga por mis errores, ni vive mis consecuencias. Aunque mis pecados pueden afectar a muchos. Generaciones. Claro, mis pecados afectan a mis generaciones y pueden afectar a muchos, pero Dios no le reclama mi pecado a nadie más que a mí. Pero el punto al que tenemos que llegar hoy es: ¿realmente entendemos eso de yo, pecador, me confieso? ¿Realmente yo tengo claro que soy pecador? Dios, Jesús, nos hace una promesa
si me ayudas con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 17, por favor. Jesús nos hace una promesa. Él nos dice que no nos dejaría solos cuando él... Sí, no, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 17. Ya te digo que me lo leas. Les estoy diciendo que él nos hace una promesa, ¿cierto? Él dice que no nos dejará solos, que nos dejará con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, ¿cierto? Pero la realidad es que cuando hablamos de pecado, lo que tenemos que ver es que la primera vez que se menciona pecado en la Biblia es cuando Dios está hablando con Caín. En Génesis 4:7, Dios le está diciendo a Caín, Caín, si haces lo bueno, pues serás reconocido. Yo reconoceré que estás haciendo lo bueno. Pero si no lo haces, es como si le abrieras una puerta al pecado. El pecado está listo para gobernarte, para dominarte. Si tú no actúas en conformidad a hacer lo bueno, pues el pecado te va a gobernar. Sin embargo, el pecado va a buscarte a ti porque el pecado no se puede consumar si tú no lo ayudas, si tú no le aceptas. Y tú tienes, Caín, la capacidad de gobernarlo. Así que cuando el pecado llegue a ti, tú puedes tomar una decisión y gobernarlo. El pecado no puede vivir si tú no lo alimentas. El pecado no puede vivir si tú no lo alimentas. Porque si tú no alimentas tu deseo de consumir alcohol, pues el pecado se muere de hambre. Si tú no alimentas tu deseo de consumir droga, pues sencillamente el pecado se muere de hambre. Y si tú no alimentas tu deseo de mentir o la gula, también el pecado se va a morir de hambre. Nosotros tenemos que entender entonces primero qué es y qué no es pecado para saber contra qué tenemos que luchar. ¿Qué dice Juan 14, 15 al 17, por favor? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que les dé otro consolador para que esté con ustedes siempre. Esa palabra consolador es paracleto. Y se utiliza más que todo con los términos de un abogado que tomaba la causa de un convicto. Entonces, cuando hablamos del abogado defensor, estamos hablando de aquel que toma la causa del convicto, aquel que está defendiendo a un preso. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo obrando desde el corazón del que cree para defendernos ante Dios por nuestro pecado. Pero para eso tenemos que entender algo. El pecado hace parte de nosotros. El pecado hace parte de nosotros, está en nuestro cuerpo, está en nuestra mente, está en nuestro corazón. O sea, el pecado está en nosotros. En hebreo se usa la palabra jata, que significa equivocar el camino. Es como no dar en el blanco, es como querer hacerlo, pero no poder hacerlo, no obedecer la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos del pecado, podemos entender los 10 mandamientos fácilmente, ¿sí o no? Cuando a nosotros nos hablan de los 10 mandamientos, fácilmente los comprendemos. No robar, no matar, no adulterar, no decir falso testimonio, ¿cierto? Y nosotros fácilmente lo entendemos. Ahora, una pregunta, ¿fácilmente lo practicamos? Claro, tú dices, no, pero adulterar o matar, pero entonces hablemos de codiciar o mentir. El ser humano se ha inventado una cantidad de maneras de llamar al pecado. El ser humano habla de enfermedades psicológicas, de enfermedades psiquiátricas, de problemas. Tengo problemas. Se le acerca una señora al pastor y le dice, pastor, mi esposo tiene un problema.
resulta que él tiene un cajón cerrado con llave y en el cajón un día pues se me ocurrió esculcarlo y lo logré abrir y lo que encontré fue una cantidad de revistas pornográficas. Mi esposo tiene un problema. Y el pastor le dijo, no, él no tiene un problema. Él tiene un pecado. Es que hay que llamar las cosas por su nombre. Porque cuando nosotros disfrazamos las cosas no entendemos que Jesús fue a la cruz no a perdonar problemas, ni enfermedades, ni desórdenes psicológicos. Él fue a la cruz a perdonar pecados. Jesús no fue a la cruz para perdonar nada más. Mis errores son pecados. Y mientras yo no le dé el nombre adecuado, no lo estoy reconociendo. Y es el primer paso para la sanidad. Quienes han vivido los problemas del alcohol, por ejemplo, y pueden enfrentar un grupo de alcohólicos anónimos, lo primero que le enseñan es a reconocer que es alcohólico. Y es más, cuando uno habla con una persona en el alcohol, lo primero que hace es, la persona se presenta y le dice, mucho gusto, yo soy Pedro Pérez y soy alcohólico. Porque reconoce que tiene un problema. Y es el primer paso. El segundo paso es buscar la ayuda para solucionar el problema. Y el tercer paso es hacer lo que el médico que me está dando la ayuda me diagnostica. Esos son los tres pasos claros. Ahora, el punto de hoy que yo quiero que entendamos es, ¿reconocemos el pecado? ¿Lo reconocemos? Porque si no, entonces no vamos a entender esta orden del Señor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo les enviaré al Espíritu Santo para que los guíe. El pecado es transgredir la ley del amor. En el Evangelio de Marcos 12, 30 y 31, ayúdame por favor. Mientras tú lo buscas voy a contar un poquito. En el Evangelio de Marcos, Jesús nos está dando un parámetro claro, porque cuando hablamos de pecado no entendemos el pecado porque no sabemos qué es pecado. Y cuando hablamos del pecado hoy, porque cuando hablamos de la transgresión de la ley de la religión, pues consideramos que todo lo que no hagamos dentro de la norma religiosa es pecado. Pero Cristo nos quitó ese paradigma y nos colocó en una situación un poco más clara. En Marcos 12, 30 y 31, Él nos hace una claridad acerca de lo que es la ley de Dios. Por favor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor de estos. Así que esa es la ley de Dios. ¿Estamos claros? Esa es la ley de Dios. Amar a Dios, amarme a mí y amar al prójimo. Amarme a mí mismo. Todo lo que yo haga que me quite la honra, que me dañe, que me someta, es pecado. Todo lo que atente contra mi propia vida, contra mi propio ser, es pecado. Y hablemos de las cosas claras, porque es que nos enseñaron que el pecado era esa transgresión que yo hago. No es pecado, y es pecado mentir, y es pecado robar, pero eso es pecado, pero porque me afecta la honra, me daña. Pero todo lo que yo consumo que me daña, todo lo que yo hago que daña mi cuerpo, mi manera de vivir, mi manera de tratarme, eso es pecado. El amor al prójimo, todo lo que haga que dañe la honra del otro, todo lo que haga que dañe al otro, todo lo que le haga daño al prójimo. Y cuando hablamos del prójimo es el que está cerca mío, a las personas que me rodean. Todo lo que yo haga que los deshonre y los menosprecie es pecado. Entonces, es pecado todo lo que yo hago contra Dios, porque cuando yo hago algo contra mí o algo contra el prójimo, también estoy haciéndolo contra Dios. Entonces, ese es el pecado y tenemos que tener claridad porque ese es nuestro diagnóstico. Llegamos al hospital y miren, ¿qué es una iglesia? Pues una iglesia debe ser un hospital para pecadores, un grupo para pecadores. ¿Por qué? Porque todos deberíamos presentarnos. Mucho gusto, mi nombre es Martín y soy pecador. Pecador en vía de recuperación. Soy un pecador que está trabajando y luchando para no seguir pecando. Ese debería ser mi nombre. Todos deberíamos reconocer eso. ¿Por qué? Porque realmente cuando, por ejemplo, hablamos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, ellos han decidido manejar 12 pasos, que son los que
digamos, los hacen lograr mantenerse sobrios. Y hoy quiero hablar solo del primer paso, porque es el paso que me parece debemos empezar a dar. Admitir que somos impotentes ante el pecado, que nuestra vida son ingobernables y que solamente hemos cedido nuestra vida al gobierno del pecado. Mientras yo no admita que soy pecador y no reconozca que soy pecador, no puedo acercarme a entender y a salir realmente victorioso bajo la cruz. Porque claro, Cristo vino a perdonarnos nuestros pecados y en la cruz derramó su sangre para perdonarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que el pecado me gobierna. Para que yo pueda disfrutar de las promesas del reino de los cielos, debo dejar que el que me gobierne sea Dios y no el pecado. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, versos del 19 al 25, y lo voy a leer. Dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto este principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Miren cómo reconoce el apóstol Pablo que es pecador. Yo, pecador, porque no hago lo que quiero, el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, porque el pecado habita y gobierna mi vida. Yo no conozco el primer adicto a sustancias que después de vivir la adicción quiera mantenerla. Yo no conozco el primer alcohólico que, reconociendo que es alcohólico, quiera seguir siendo alcohólico. Tiene que luchar para salir de eso. Y nosotros, ¿por qué seguimos viviendo en pecado? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en pecado? Porque no reconocemos que somos pecadores. Porque nos hemos convertido en personas con la conciencia cauterizada. Y entonces creemos que con practicar las obras y los ritos religiosos estamos siendo liberados del pecado que cometemos. Pecados sencillos. Yo no estoy hablando de los pecados que todo el mundo ve. Porque hay pecados que hacen mucho ruido. Lo mató, es un asesino. Es un pecado que hace mucho ruido. Pero ¿y el que insulta al hermano? Jesús dijo que ambos iban al mismo lugar. El que codicia, el que chismea. Creemos que con cumplir con los requisitos de una religión se nos quita el pecado. Pero el pecado, dice Pablo, el pecado me gobierna. Y yo tengo que empezar a luchar contra el pecado. ¿Y saben qué? El problema es que no estamos convencidos de pecado. Búscame Juan 16, 7 al 11, por favor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, 7 al 11. No estamos convencidos del pecado. Entonces, como no estamos convencidos del pecado, nosotros hacemos las cosas y creemos que después con ir y pedir perdón, así sea en nuestro cristianismo, entonces arrodillarnos y decirle, perdón, Señor, yo cometí pecado, puedo mañana levantarme y volverlo a hacer. Y entonces no estoy haciendo nada. O lo que nos enseñaron en la religión organizada, que yo puedo ir y confesar mi pecado porque es necesario confesar mi pecado, pero después puedo volver y cometerlo porque el que peca y reza empata. Pero eso no es así. Si no estamos convencidos de pecado, todavía no tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque necesitamos que sea el Espíritu Santo el que viva. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Juan, por favor? Juan 16, 7 al 11. Sí. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, os enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero les digo la verdad.
les enviaré al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que realmente nos convierte, nos convence más bien de pecado. Mientras no tengamos el convencimiento del pecado. Dice que de pecado porque el mundo no cree en mí. Claro, ¿el mundo está convencido de pecado? No, pero yo que creo en Cristo, debo permitirle al Espíritu Santo que me redarguya en mi conciencia. Miren, la conciencia del Espíritu, todos actuamos por lo que hace la mente. Nuestra mente es la que maneja, nuestra mente es la que dirige. Todo lo que hagamos, nuestras actitudes son producto de un pensamiento. Si no eres consciente de lo que piensas, estás completamente en oscuridad. Tú tienes que empezar a vivir en la luz, y para vivir en la luz tienes que ser consciente de lo que piensas. Y para ser consciente de lo que piensas tienes que entrar en Cristo, permitirle a Cristo Jesús moverse dentro de ti, permitirle a Cristo Jesús actuar en tu vida. Y ese Cristo Jesús que actúa dentro de ti es el Espíritu Santo, es el poder del conocimiento del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no te ha convencido de pecado, tú no puedes decir yo pecador. Ahora, habrá alguien que diga, algún alcohólico, si ojalá en algún momento algún alcohólico ve esta enseñanza o está participando de esta, puede comentarla. ¿Podrá en algún momento decir, ya no soy alcohólico? Porque el que esté firme, mire que no caiga. Y eso es el primer punto. Algún ser humano podrá decir, no, yo ya no soy pecador. ¿Tú crees que alguien podrá decir, yo ya no soy pecador? No, no, porque el pecado habita en nosotros, nos lo acabó de decir Pablo. Lo único que podemos hacer es, con el poder de Dios, controlarlo, dominarlo. El Señor le dijo a Caín, con todo tú podrás dominar el pecado. Solo cuando estamos convencidos de pecado, aceptamos nuestra impotencia para luchar contra él. Y entonces nos podemos entregar a la dirección del Espíritu Santo. Solo cuando nosotros entendemos que no podemos luchar contra el pecado, que el pecado siempre nos va a querer gobernar. A mí me gustaría continuar la próxima semana hablando un poco más de esos pasos para salir del pecado. Pero quiero contarles una historia que está escrita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Y creo que ese es nuestro tema de análisis para poder entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos en el pecado. Lucas 18, 9 al 14. Si tú me haces el favor de leerla. Lucas 18, 9 al 14. Parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el cobrador de impuestos, de pie y a bastante distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Qué historia tan profunda la que nos dio el Señor. No necesitamos ni siquiera escribirla. Necesitamos es ponerlas en la tabla de nuestros corazones. 2 hombres se acercaron. Yo voy a cambiar un poquitico el contexto para ponerlo en lo moderno. 2 hombres se acercaron a Dios, fueron a hablar con Dios y llegaron a orar. Uno era un hombre que cumplía con las leyes religiosas. Era un hombre que se creía de mayor posición porque, según él, no era como los otros. No era como ese otro hombre que estaba lleno de angustia. Era publicano. Y publicano, hablemos, una persona del mundo llena de angustia, que se acercó a Dios a buscarlo, porque lo necesitaba. Pero lo primero que hizo cuando se acercó a Dios fue decir: Dios, no tengo ni siquiera cara para hablar contigo. Tengo vergüenza, Señor. Yo soy un pecador, Dios. No puedo.
No puedo decirte ni siquiera lo que necesito, porque me da pena. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara me puedo acercar a ti, Señor? Mientras que el otro, en una postura prepotente, solo dijo: Dios, gracias porque yo no soy pecador. Cumplo con todo lo que me mandan. No tengo pecados. Ayuno, doy diezmos, cumplo con los sacramentos, comulgo todos los días en la iglesia. Gracias, Señor, porque realmente no tengo de qué condenarme. Pero el Señor mismo está diciendo: hombre, necio, ¿acaso no entiendes que el pecado habita en ti? El simple hecho de estar en este cuerpo de carne, ese simple hecho ya te hace pecador. Así que antes de llenarlos del orgullo religioso y condenar a otros, porque lo que estaba haciendo este hombre en la iglesia era condenar a otros. Él estaba orando, pero no estaba orando, estaba diciendo: mire, Señor, gracias. Gracias que en mi familia no hay personas en la cárcel. Gracias, Dios, porque yo tengo una familia sana. No, mis hijos todos son estudiados y profes. Gracias, Señor, porque yo no necesito robar para vivir. Gracias, Señor, porque... Y está solamente diciendo: yo soy, en cambio el otro no. La semana pasada nos enseñaron que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque hombres de la religión llevaron a una mujer para condenarla. La condenaron porque estaba en pecado. Y Jesús nos dijo una enseñanza profunda, y es: antes de condenar a otro, revisa, mírate en el espejo. Porque la técnica del espejo, trataba de explicársela a mi esposa esta tarde, la técnica del espejo es: ¿qué ves cuando te ves al espejo? Cuando tú te miras al espejo, ¿qué ves? Las mujeres, cuando se miran al espejo, ¿qué ven? Yo les garantizo que es rápido, que una mujer cuando se mira al espejo, es rápido que sepamos qué ve. ¿Qué ve una mujer cuando se mira en el espejo? Pues, ¿cómo me veo? ¿Ves cómo te ves? Miren, cuando una mujer se mira al espejo, lo primero que se ve son los defectos. ¿Sí o no? Sí. A ver, se mira y dice: uy, mire, no, estoy arrugando, no, tengo que echarme cremita Pons. Se miran y uy, no, mire, yo tengo, no, vea, me está saliendo, no, mire, esos gorditos, no, mire. Un hombre cuando se mira al espejo es más práctico. El hombre se ama y entonces cuando se mira al espejo se ve lindo. Ah, pero si acaso se vio una cosita por acá, entonces dice: venga, mire lo que tengo aquí, porque también se ven los defectos. Y tú, cuando miras tu alma al espejo, cuando miras tu corazón al espejo, ¿qué ves? Porque eso es lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que reconocer. Así que yo quiero invitarte hoy para que te mires en el espejo, para que mirándote en el espejo puedas reconocer que eres pecador. Y reconocerlo no por religión, sino porque en verdad necesitas de la cruz. En verdad necesitas ser sanado. En verdad necesitas reconocer lo que hizo Cristo por nosotros. Ora conmigo, Padre. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos permites compartir y sobre todo, Señor, porque una verdad tan sencilla nos es tan complicada de entender y de vivir, Señor. Porque nosotros somos pecadores, Dios, porque somos personas imperfectas, Señor, que buscamos la perfección, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú has llenado nuestra vida de tu esperanza. Y si nunca le has dicho al Señor que quieres dejarle ganar, es un buen momento para decirle: Señor, yo te abro mi corazón para que lo gobiernes, porque no soy capaz, Dios, de gobernarlo, porque no soy capaz de vivir una vida apartada para ti, porque me gana lo que en mi mente y en mi cuerpo hay. Por eso te cedo el control, Espíritu Santo, para que me crees la conciencia de pecado y así yo pueda todos los días luchar contra el pecado. Señor, me entrego a ti, porque solo tú me puedes guiar y libertar.
Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.